Mi trabajo final de carrera se denomina Análisis de las coaliciones electorales en el sistema político argentino. El caso de Cambiemos, el periodo 2001 al 2015, está dirigido por Jorge Fernández y María Emilia Perry. El trabajo básicamente busca explicar a partir de un tema como son las coaliciones, poder explicar el surgimiento de la coalición Cambiemos en el año 2015. Este tema se analizó a nivel nacional, principalmente a partir de un enfoque metodológico de perspectiva cualitativa, entendiendo a Cambiemos como un tipo de método explicativo, y principalmente lo que se propone en el trabajo es entender y analizar los incentivos políticos y los factores institucionales que llevaron a la conformación de Cambiemos, entendiendo a los socios políticos mayoritarios de esta coalición, como son la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica ARI. Lo que se busca destacar en este trabajo es básicamente entender las distintas características de estos partidos, de estos socios mayoritarios, entendiendo o buscando describir su contexto de representación política en la cual se inscriben y así observar sus características organizacionales, que podemos observar en el trabajo cuentan con distintas características, distintas maneras de presentarse hacia el escenario político y ver en esas distintas características cómo influyen factores institucionales a la hora de alcanzar el poder ejecutivo. Básicamente primero se entiende en un contexto de representación política donde se cambia este dinamismo, se ve un deterioro en la persistencia sistémica de partidos tradicionales, principalmente en el caso de la Unión Cívica Radical a raíz de la crisis del año 2001. Y en ese contexto de crisis de representación política se permite la aparición de nuevos partidos políticos donde se inscribe el PRO, que presenta nuevas formas de presentarse ante el electorado, busca un electorado no politizado, se presenta con un pragmatismo ideológico, es decir, discursivamente no se posiciona dentro de un espectro ideológico definido, y estas características en un torno de cambio de representación política lleva a buscar comprobar cómo los partidos se convierten en recursos instrumentales afines a la esfera electoral. Por eso se analiza Cambiemos como coalición electoral, y la coalición se presenta como un medio para solventar una estructura institucional mixta. Se entiende porque el sistema político cuenta con la posibilidad de presentar nuevos partidos políticos, pero ciertos requisitos institucionales que se analizan en el trabajo imposibilitan o dificultan, mejor dicho, el acceso al Poder Ejecutivo Nacional. Para recortar el objeto de estudio se tuvo en cuenta básicamente las características organizacionales de estos partidos, entendiendo repensar por qué se unen en un frente nacional, entendiendo factores sociopolíticos e institucionales. La investigación, al ser de tipo exploratoria, deja abierta a razonamientos futuros, principalmente a la hora de entender factores sociales respecto a por qué un electorado llega y tener en cuenta los adversarios políticos, porque la novedad de este triunfo es que termina logrando derrotar al gobierno que hacía 12 años gobernaba en Argentina, perteneciente al Partido Justicialista. Es decir, se deja abierta a otros razonamientos, a posibles estudios futuros. La disyuntiva por ahí de cómo se presentan los partidos como definición de partido político, podemos ver que el radicalismo, más allá de que integra después el frente electoral a nivel nacional, se observa una discrepancia en su bloque más interno a la hora de por qué formar una coalición con el PRO, y por el otro lado el PRO en esto que no se posiciona dentro de un espectro específico, entonces deja abierta la posibilidad a formar alianzas con otros partidos, ¿no? Se observa en estos tres partidos, como la Coalición Cívica ARI, una falta o una heterogeneidad a la hora de formar alianzas, entonces esto le da una cierta también libertad en integrar frentes nacionales.